Bien, ahí está entonces lo de Asia-Pacífico y la India. Vamos a pasar entonces a ver el tema de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha adoptado las decisiones necesarias para la firma de un acuerdo entre Ucrania y los Estados Unidos sobre el establecimiento de un fondo de inversión para la reconstrucción. El mapa de la IMAP, con lo último de estos días, se informó de un ataque con un dron Molnilla en Kharkov. También hubieron explosiones en Odessa por los ataques con drones. Se reportaron más explosiones violentas en Odessa y más de una docena de drones se están acercando a la ciudad. Por su parte, Estados Unidos y Ucrania llegaron el miércoles a un acuerdo sobre el acceso a los recursos naturales de Ucrania. Y hace un día se reportaban varios incendios en Odessa tras los ataques con drones de Rusia. También era alcanzada la capital de Kiev. Varios drones tipo Sajid se acercan. Y en Washington se firma un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales según el Departamento del Tesoro. Y las explosiones se registraron en el distrito de Bilorod, Dnistrovsky, en la región de Odessa. Se utilizaron misiles balísticos Iskander-M. Allí al sur de Odessa era atacado el puente, estos puentes de Sakota. Y 2 muertos y 15 heridos tras ataque con drones rusos en Odessa. Allí se ve un edificio dañado, incendiándose. Y la defensa aérea ucraniana derribó 74 drones del tipo Sajid, durante la noche. Informa allí la AFU a las 8:30 de la mañana del día 1 de mayo. Y comienza el informe de la AFU que nos dice que en la región de Kursk las fuerzas ucranianas han repelido 21 ataques del ejército ruso, según informa el Estado Mayor General. En el eje de Gerson, las fuerzas ucranianas han repelido un asalto del ejército ruso, informaba la FUNSU en su informe matutino. En el eje de Orihip se produjeron los enfrentamientos ayer cerca de Stepove, Lobkove y Kamianske, informa la AFU. Bueno, este es el informe vespertino. Sí. En el eje de Novopavlivka se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Konstantinopil, Privilne, Vilnepole y hacia Odradne, Shevchenko y Bajatir. Esta es la parte de el norte de Velikanovo-Silka. Y en el eje Pokrovsk y alrededores leemos lo siguiente. A ver. En el eje de Pokrovsk los enfrentamientos ayer cerca de Staramikolayivka, Kalinove, Yelisavetivka, Lisivka, Kotline, Promin, Dachenske, Naiyivka, Novuleksandrivka, Kotriarivka, Troitske, Bodanivka, Andriyivka y hacia Soria, Malinivka, Miroluivka, Nativka, Oleksandropil, Pokrovsk, Novoseriyivka, Novopoltavka. Informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, allí está entonces todo el enfrentamiento en el eje más caliente que hay en Ucrania, la zona de Pokrovsk y alrededores hasta Toretsk. En el eje de Kramatorsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Vilaora, Andriyivka y Chasiv-Yar. Ahí está el mapa. Y en el eje de Liman hubieron enfrentamientos también. Vamos a leer.
En el eje del imán se producen enfrentamientos ayer cerca de Novoseriyivka, Nadilla, Tverdoklivoe, Rikodú, Nove, YR, Selena Dolina, Koloyasi y hacia Novomikhailivka, Rekivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuente en el mapa en vivo. Cuéntaselo. Bien, esa es la región del Limán, al norte de Sloviansk, podemos decirle, al al oeste de Svatove, al suroeste de Svatove. Y en el eje de Siversk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Verkhoyansk. Y en el eje de Kupiansk también hubieron enfrentamientos ayer cerca de Petropavlivka, Lushivka, Novosinove y Sarisove. Este es el tema de Kupiansk. Allí tenemos los lugares marcados. Sería el este y sureste de Kupiansk. Y en el eje de Kharkov también hubieron enfrentamientos ayer cerca de Vovchansk. Y la aviación rusa ha seguido bombardeando. Vamos a leer el informe. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Mikhailivsk, Malarrivaitsia, Prokoy, Miropilsk, Novodmitrivka, Uroyi de la región de Sami, Rusin Yar, Malinivka, Rodivka, Miroluvivka, Lisivka, Sudzhar, Pokrovsk, Novopil, Rusin Yar, Soria, Oleksandro Kalinove, Nova Poltavka, Selenikut, Yalta, Ivanivka, Rodivka, Miroluvivka, Lisivka, Sudzhar, Pokrovsk de la región de Donetsk, Uliaipole de la región de Zaporilla, Tomarine de la región de Kherson, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, ahí está marcado todo el frente sur, podemos decir, en la parte del Donbass. Y alguno más de Gerson allí. La aviación rusa llevó ataques aéreos en el distrito de Korabelny, en Gerson. Al menos 2 militares muertos como consecuencia de los ataques en Oleshki. Allí el ataque de Ucrania. Y en Kharkov se informó de un ataque con drones del tipo Molnilla en el distrito de Kharkov, en el distrito de Kivitsky en Kharkov, allí la parte cercana al aeropuerto. E informes de ataques contra el activista ucraniano Sheriff Sternenko. Dicen que está herido, no hay lesiones que pongan en peligro su vida. Y otro informe de Mignorad, 2 personas muertas y una herida como resultado de los ataques aéreos rusos con una bomba planeadora KAP-250 en Mignorad de la región de Donetsk. Como ven, el ataque fue bastante fuerte, derribando o destruyendo parte del edificio. Partes quedaron en llamas y el edificio quedó partido ahí a la mitad, parece, con este ataque que hubo. El Servicio de Seguridad de Ucrania frustró el intento del activista Serhiy Sternenko. El sospechoso fue herido. Fue detenido. Pareció una mujer. Una persona herida como resultado del ataque con drones FPV en Gerson. Y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Ucrania impuso sanciones a los blogueros Arestovich y Olshenko. El ministro de Relaciones Exteriores francés, J.N. Barrot, llega al Departamento de Estado para reunirse con Rubio. Ucrania está en lo más alto de la agenda.
El embajador de Estados Unidos para Kiev, a ver, será dirigida por la embajadora Julie S. Davis, quien se desempeñará como encargada de negocios, según anunció el Departamento de Estados. Ah, sí, la embajadora de Estados Unidos para Ucrania, allá en Kiev. La embajada de Estados Unidos en Kiev. Julia Davis sería esta señora. Trump nombra a un diplomático de carrera para dirigir temporalmente la embajada de Estados Unidos en Ucrania a partir de la próxima semana. Julia Davis permanecerá como embajadora acreditada de Estados Unidos en Chipre, no. Sí, en Chipre también. En Chipre mientras dirige la embajada en Kiev. Es embajadora en Chipre y también va a ser embajadora en Kiev. Ok. A ver, la leemos ya que está la noticia acá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han identificado a la diplomática de carrera Julie Davis, actualmente embajadora de Estados Unidos en Chipre, para dirigir la embajada de Estados Unidos en Kiev a partir de la próxima semana, anunció el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. La medida se produce pocos días después de la renuncia de Bridget Brink, una persona designada por Joe Biden que se había desempeñado como embajadora de Estados Unidos en Ucrania desde 2022. Davis asumirá el cargo de encargado de negocios en Kiev, interino, a partir del lunes 5 de mayo. En esta capacidad, Davis trabajará incansablemente para poner fin a la guerra, durante este momento crítico a medida que avanzamos hacia un acuerdo de paz para detener el derramamiento de sangre, dijo Bruce en una conferencia de prensa diaria, y agregó que Davis fortalecerá la relación bilateral, haciendo que tanto Estados Unidos como Ucrania sean más seguros, más fuertes y más prósperos. Davis se encuentra actualmente en Washington, D.C., pero se dirigirá a Kiev este fin de semana para asumir su cargo el lunes. El corresponsal del Kiev Post en Washington informa que ella también permanecerá como embajadora acreditada de Estados Unidos en Chipre mientras dirige la embajada en Kiev. El nombramiento de Davis se produce en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, ya que la administración Trump ha tratado de negociar el fin de la invasión rusa, en parte cambiando la política hacia el aislamiento diplomático de Vladimir Putin. Si bien Kiev aceptó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, el Kremlin no lo ha hecho, lo que llevó a Washington a aclarar que su paciencia con Moscú se agota. Otros temas de interés. Casas F-16 estadounidenses inmovilizados enviados a Ucrania. En las redes sociales han aparecido imágenes de Vipers envueltos en conservantes siendo cargados en un Antonov An-124 en Tucson, Arizona, antes de que la aeronave fuera rastreada volando a Polonia. El nombramiento de Davis también se produce justo un día después de que Estados Unidos y Ucrania firmaran un acuerdo largamente esperado para compartir las ganancias generadas por la venta de las reservas minerales y energéticas de Ucrania. Davis es un distinguido miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, con el rango diplomático de ministro consejero. Con una sólida experiencia en diplomacia internacional, ha desempeñado funciones fundamentales en los últimos 30 años, incluido su papel actual como embajadora de Estados Unidos en Chipre y como ex-embajadora/diagonal enviada especial para Bielorrusia. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria de Estado adjunta para Europa Occidental y la Unión Europea y representante permanente adjunta de la misión de los Estados Unidos ante la OTAN. La embajadora Davis dijo que se siente honrada de servir en este puesto hasta que el presidente nomine a un nuevo embajador en Ucrania, quien necesitará la confirmación del Senado para tener un estatus permanente. Bueno, está una señora muy experimentada en estos temas de Europa, Bielorrusia y la OTAN, ¿no? Vamos a pasar a lo otro que nos dejaban aquí. Se registraron explosiones en Zaporizhia, ataques de Rusia allí. Se informó de al menos 10 ataques con drones en Zaporizhia, al menos una persona fue herida y hay incendios en toda la ciudad. ¿Habrá algo más? Vos tenías que hacer los videos de Ucrania, me habías dicho, me olvidé. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hacerlos. A ver. Videos de Ray-Ban. Ok. Está 1 minuto 54. Ok.
By the end of February, Para finales, dirección Chasiv Yar, batallas para acceder a Konstantinivka. Para finales de febrero, Russian troops had advanced tropas rusas habían avanzado on the northern flank of the direction, gaining a en el flanco norte de la dirección, ganando foothold on the eastern outskirts of Orikov. ganando una cabeza de puente en los suburbios orientales de Orikovo-Vasilivka. Vasilivka. At the same time, Al mismo tiempo, after almost a year of después de casi un año heavy fighting, Kryhorivka was de una feroz lucha, liberated, and Russian flags were raised. Was liberated, and ¿qué ha dicho ahí? after almost a year of heavy fighting, Kryhorivka was Y Borivka fue liberada liberated, and Russian flags were raised in its center. In y la bandera rusa fue izada en su centro. mid-March, for the first A mediados de marzo, por primera vez, time since December last year, desde diciembre del año pasado, the front in the south of the direction was activated. el frente en el sur de la dirección fue activado. In the area of Ozaryanivka, En el área de Ozaryanivka, Russian troops occupied a large AFU stronghold, donde tropas rusas ocuparon un gran asentamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas, erected before the beginning of the special military operation. que había sido construido antes del comienzo de la operación militar especial. Some time ago, the situation in Klishchivka Hace un tiempo la situación en Klishchivka also became clearer, from where there también mejoró, was also no information for quite a long time. aunque ya hacía tiempo que no había información. Russian assault troops knocked the Tropas de asalto rusas enemy out of the southern part of the settlement, echaron al enemigo de la parte meridional del asentamiento, taking the adjacent fields under fire control. tomando los campos adyacentes bajo control. On the central flank, fierce fighting En el flanco central, una feroz lucha continues in the north of Chasiv Yar, continúa en el norte de Chasiv Yar, where the Russian armed forces are donde las Fuerzas Armadas rusas breaking through the enemy's defenses, están asaltando las defensas enemigas, advancing along the railway line in the avanzando a lo largo del ferrocarril Zapadny and Novoseverny neighborhoods. en los barrios de Zapatny y Novoseverny. Russian servicemen managed Soldados rusos consiguieron to clear residential limpiar las áreas residenciales areas and come close to the forest area, covering y llegar más cerca de las zonas boscosas the Shevchenko neighborhood from the north. en el barrio de Shevchenko en el norte. At the same time, Al mismo tiempo, the Russian armed forces are las Fuerzas Armadas rusas breaking through from the direction of the T-0504 están haciendo avances en el área de la autopista T0504. or highway. The main fighting in this area was Los principales combates en esta área recorded on the waste heap of the block fueron en la pila de runa de la mina número 9. 9 mine. Our fighters have not yet managed Nuestros luchadores todavía no han conseguido to dislodge the AFU from the banks of the Komsomolsky
desalojar al enemigo de Komsomolsky Pond Pond and clear the strongholds located near the gas station. y limpiar los bastiones que los ucranianos tienen cerca de la gasolinera. Taking advantage of the Easter truce, the AF Tomando ventaja de la tregua de Pascua, los ucranianos few have rotated units on the front line and han rotado unidades en el frente attempted to strengthen the positions they hold. y han intentado reforzar sus posiciones. In addition, the enemy Además, el enemigo is accumulating reserves in está acumulando reservas the Slovyansk-Kramatorsk agglomeration. en la aglomeración de Sloviansk-Kramatorsk. In this connection, Russian En esta conexión, los rusos troops are regularly striking at identified places of concentration of enemy. están regularmente. ¿Qué ha pasado? By mid-April, Esto no es lo que. by the end of February, AFU have rotated units on the front line and attempted to strengthen the positions they hold. In addition, the enemy is accumulating reserves in the Slovyansk-Kramatorsk agglomeration. In this connection, Russian En esta conexión, los rusos troops are regularly están regularmente atacando striking at identified places of lugares sin identificar de concentración concentration of enemy. del enemigo. Bueno, se ha acabado ahí muy de repente, ¿no? Ok, vamos al otro. Ok, frente de Zaporizhia, acercándose a Orikhiv. Bueno, vamos a ver esto. On the Zaporizhzhia direction, En la dirección de Zaporizhia, Russian forces continue fuerzas rusas continúan their offensive west of su ofensiva al oeste Orikhiv along a broad section of the a lo largo. front. Russian Una amplia sección del frente. troops have expanded Tropas rusas han expandido their control zone in Stepov su zona de control en Stepov and pushed the enemy out of most of Shcherbaki, y han empujado al enemigo fuera de Shcherbaki, where heavy fighting persists on donde persiste una feroz lucha the northern outskirts. en los suburbios septentrionales. Simultaneously, Al mismo tiempo, assault units southwest unidades de asalto al suroeste of the area have de esa área recaptured Lobkov, han recapturado Lobkove, which was lost during the AFU summer 2000. que había sido perdido a las Fuerzas Armadas ucranianas durante el verano, 2023 durante su contraataque del verano de 2023. offensive. During the mop-up of Lobkov, a group of enemy Durante la limpieza de Lobkove, un grupo de enemigos infantry was taken de infantería enemiga fueron tomados prisioneros. prisoner. Additionally, the Además, tactical position east and la posición táctica al este west of the village has been improved. del pueblo ha sido mejorada. In mid-April, Russian A mediados de abril, forces launched
Las fuerzas rusas lanzaron an assault with several armored groups near un asalto con varios grupos acorazados Highway H08 west contra la autopista H808 al oeste of Novopokrovka. de Novopokrovka. Fighters managed to secure a foothold in the built Los luchadores consiguieron tener una cabeza de puente up area on the eastern outskirts of Mala Tokmachka. en los suburbios orientales de Mala Tokmachka, a major AFU fortified area south una gran área fortificada de las Fuerzas Armadas ucranianas al sur of Orikhiv. de Orikhiv. At the same time, Al mismo tiempo, Russian troops have intensified activity on other las tropas rusas han intensificado su actividad sectors of the front, en otros sectores del frente, incluyendo increasing the frequency of UAV and artillery strikes. The front, increasing the frequency of UAV aumentando la frecuencia de los ataques con vehículos aéreos no tripulados and artillery strikes. y la frecuencia de los ataques de artillería. Attempts at localized attacks Intentos de ataques localizados concurrent with the push toward Mala Tokmachka were reported along a nearly 70-kilometer stretch fueron reportados a lo largo de los casi 70 kilómetros of the front. del frente. Judging by the attack vectors of Russian forces near Orikhiv, Juzgando por los vectores de ataque de las fuerzas rusas cerca de it Orikhiv, appears the Russian military command aims parece que los mandos militares rusos tienen como objetivo to pincer the city. Assault de hacer una pinza sobre la ciudad. units are advancing both south, Tropas de asalto están avanzando east, and southwest of the settlement, desde el suroeste y desde el sureste de la ciudad, preparing a bridgehead for the future encirclement of the preparando una cabeza de puente para el próximo asedio AFU garrison. de la guarnición de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, vamos a ver el próximo. The entire Lucha en la frontera con Belgorod. ¿Y qué se cuentan por aquí? Ok, Venezuela. Se le pegan las puntas. Sí, bueno, así son las cosas. Ok, seguimos. entire area of Popovka was by mid-April. The Para mediados de abril, entire area of Popovka was a toda la zona de Popovka gray zone in which the AFU era una zona gris donde las Fuerzas Armadas ucranianas were trying to retain control estaban intentando mantener control over at least part of the village. At the same time, de por lo menos parte del pueblo al mismo tiempo. in the Demidovka area, the AFU
En la zona de Demadovka, AFU entrenched themselves las fuerzas armadas ucranianas se atrincheraron in the western part of the Suka Gully, en la parte occidental de Sukaguli, significantly reducing the intensity of the attack reduciendo significativamente la intensidad del ataque on Russian positions. contra las posiciones rusas. From time to time, the enemy tried to transfer A veces el enemigo intentaba transferir reserves to the front line reservas al frente from the direction of Miropilya desde la dirección de Miropilia in the hope of penetrating in small groups deep en la esperanza de penetrar en grupos reducidos into the Krasnaya Yaruga. en la zona de Krisnaya Naruna District. Such attempts cost the AFU losses in Tales intentos le costaron a las fuerzas armadas ucranianas pérdidas personnel and equipment. de hombres y equipamientos. Russian drone operators and Los operadores de drones rusos artillerymen often hit the enemy as y los artilleros a menudo atacaban al enemigo far as Sumy region. hasta la región de Sumy. It is worth noting that the AFU Vale la pena remarcar que las fuerzas armadas ucranianas carried out the majority of counterattacks realizaron la mayoría de los contraataques by infantry units, por parte de las unidades de infantería, minimizing the use of armored vehicles. This legitimando el uso de vehículos acorazados. is primarily due to the high activity of Esto es por la gran actividad unmanned aviation of the de aviación no tripulada Russian armed forces, as well as the de las fuerzas armadas rusas, así como complexity of the terrain. There are la complejidad del terreno. few passages through the dragon's teeth. Hay pocos pasajes a través de los dientes del dragón And equipment has difficulty y el equipamiento passing through waterlogged beams. The dragon's teeth. And equipment has difficulty passing through waterlogged y el equipamiento tiene dificultades para pasar beams. a través con las tuberías llenas de agua. At the moment, the AFU are focused En este momento, las Fuerzas Armadas ucranianas se están enfocando on equipping the occupied positions near Mar'in en tomar las posiciones cerca de Marine and keeping control over them. The y mantener control sobre las mismas. liberation of Russian land in the La liberación de territorios rusos Belgorod region en la región de Belgorod will have no less significant media no tendrá effect for both sides than the resonancia mediática successes of the Russian armed forces in the neighboring Sumy direction. por los éxitos de las Fuerzas Armadas rusas en la dirección de Sumy. And therefore, the AFU will continue to trade Y por eso las Fuerzas Armadas ucranianas van a seguir comerciando personnel for days of keeping Russian
forces in the neighboring Sumy direction, and therefore the AFU will continue to trade personnel for days of keeping Russian territory under control. Van a seguir cambiando a hombres por días de mantener el control. New attempts to penetrate Nuevos intentos de penetrar the border in neighboring areas la frontera en áreas fronterizas cannot be ruled out. An no se podría descartar. AFU member is cheaper than Y cada miembro de las Fuerzas Armadas ucranianas es más barato loud headlines. que un titular de prensa. Ok. A ver, este lo habíamos dado, ¿no? Queda uno solo, este. In the Dirección del Limán. Batallas por llegar a la región de Kharkiv. Lyman direction, Russian troops En la dirección de Lyman, tropas rusas continue to develop their successes on the continúan desarrollando sus éxitos southern flank, moving en el flanco sur, closer to the Kharkiv region border. llegando cerca de la frontera regional de Kharkiv. In recent weeks, the En semanas recientes, enemy has been el enemigo dislodged from Katarinivka and ha sido desalojado de Katarinivka. control was taken over several strongholds to the southwest. Katarinivka, and control was taken over several strongholds Y se tomó el control de varios asentamientos to the southwest. al suroeste. After a brief pause, Russian Después de una breve pausa, troops continued their advance tropas rusas continuaron su avance northward and hacia el norte engaged in fighting for Novomikhailivka. y lucharon por tomar Nova Mikhailivka. At the same time, Al mismo tiempo, advanced assault units entered unidades avanzadas de asalto nearby Nov, where fighting is taking place in the tomaron lugar. Novomikhailivka. At the same time, advanced assault units entered nearby Nov, where fighting is taking place in the center of the village. Su lucha está teniendo lugar en el centro del pueblo. To the south, Russian Hacia el sur, troops continue las tropas rusas continúan to advance along both banks of the Zherebets avanzando a ambos lados River. Assault troops came del río close to Mirn and knocked the AFU out of Yampolivka, starting fighting on the northern outskirts of Torsk along both banks of the Zherebets River. Assault troops came close Tropas de asalto se acercaron to Mirn and knocked the AFU out of Yampolivka. y sacaron a la AFU fuera de Yampolivka, Starting fighting on the northern outskirts of Torsk llegando a ser the AFU out of Yampolivka. Starting fighting on the northern empezando la lucha outskirts of Torska. en los suburbios septentrionales de Torchka. In the central section, fierce En el sector central, fighting has been taking
Una feroz lucha ha estado teniendo lugar place in recent weeks in the vicinity en los medios en las semanas recientes. section. Fierce fighting has been taking place in recent weeks in the Una feroz lucha ha estado teniendo lugar en las semanas recientes vicinity of Nadia after cerca de Nadilla, several unsuccessful attempts by the AFU to seize después de varios intentos por parte de la AFU the village. Russian forces counterattacked de tomar el pueblo, fuerzas rusas contraatacaron and regained control of the village. y retomaron control del pueblo. Bueno, creo que esto son los 4 mapas, ¿no? No sé si Adelante. Ah, muy bien, gracias Tomás por esos mapas. Bueno, vamos a compartir pantalla otra vez, a ver. Ahí está. Bueno, no había dicho hoy lo de Linktree, lo tienen ahí. Se los doy. Para que nos sigan en todas las redes sociales. Pueden entrar allí y van a tener los enlaces para colaborar si quieren por PayPal, Patreon, ayudarnos. Como saben, los canales están monetizados y de vez en cuando sufrimos alguna censura, algún strike. Pueden también seguirnos en las redes sociales, en los otros canales de YouTube. Sigan siempre en Telegram de las noticias, donde publicamos enlaces casi todos los días de lo que va sucediendo. Y también en mi Twitter, donde voy reposteando información. Bueno, pueden ver algún programa anterior. Y eso, ¿no? Como siempre, ustedes tienen allí el enlace. Y vamos a pasar al tema, vamos a seguir con el tema de Ucrania. Tenemos aquí un video. Moscú listo para la paz del 25 de marzo. La situación en el frente ucraniano sigue siendo tensa. Y los últimos acontecimientos acontecimientos ponen de manifiesto la escalada de los ataques y el cambio de la dinámica del campo de batalla. Las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques nocturnos con drones, principalmente contra Crimea, cuyo reconocimiento internacional se discute en gran medida en medio de las negociaciones en curso. Los observadores militares rusos habían advertido anteriormente sobre los preparativos de Ucrania y la OTAN para nuevos ataques en la península. Las defensas aéreas rusas informaron de la interceptación de 59 drones sobre Crimea, junto con otros sobre el Mar Negro. A pesar de la magnitud del ataque, Moscú afirma que los daños son mínimos, con solo un dron que golpeó una posición señuelo cerca de Yevpatoria y otro que se estrelló contra un edificio residencial sin detonar. Los repetidos ataques a Crimea, en particular a estaciones de radar y posiciones de defensa aérea, sugieren un esfuerzo deliberado de Ucrania para debilitar las defensas rusas, posiblemente en preparación para futuras operaciones. A su vez, las fuerzas rusas continuaron con los ataques masivos en toda Ucrania, golpeando instalaciones militar-industriales, infraestructura ferroviaria y bases de entrenamiento para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros. Los informes indican el uso de misiles balísticos y aviones no tripulados, con al menos 15 explosiones registradas solo en Kharkov, algunas de las cuales causaron incendios prolongados.
Algunos de los ataques nocturnos destruyeron instalaciones recreativas reutilizadas en la región y se convirtieron en campos de entrenamiento militar con instructores extranjeros de Polonia, Alemania y el Reino Unido. Mientras tanto, persisten los enfrentamientos en el frente, y las fuerzas rusas informan de avances incrementales cerca de Kupiansk, alrededor de Konstantinovka y Pokrovsk, en medio de los intentos ucranianos de romper la frontera en la región de Belgorod. El proceso de negociación se enfrentó a un avance importante. Moscú ha señalado su disposición a un acuerdo negociado, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que se están finalizando los elementos de un posible acuerdo con Estados Unidos. La posición del Kremlin depende de las condiciones previamente descritas, aunque los detalles siguen sin revelarse. El 25 de abril, el enviado especial de Trump, Witkoff, llegó a Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido un plazo de 2 semanas para las negociaciones, enfatizando la necesidad de concesiones mutuas. Destacó que Rusia estaba impidiendo la conclusión de un acuerdo de alto el fuego, pero se necesitan 2 para bailar el tango. El líder de Kiev, Zelensky, reitera su negativa a comprometer las concesiones territoriales. Todavía desea lograr la paz a través de la fuerza, mientras que los líderes europeos, incluidos Stoltenberg de la OTAN y Emmanuel Macron de Francia, han instado a no presionar a Ucrania en términos desfavorables. A medida que se desarrollan las maniobras militares y diplomáticas, el conflicto no muestra signos de resolución inmediata. Dado que Rusia mantiene el impulso operativo sobre el terreno y Ucrania se ve reforzada por el apoyo occidental, las próximas semanas pueden resultar decisivas para dar forma a la trayectoria de la guerra y a las perspectivas de paz. Saludos, Fernando. Allí está comentando. Bien, pasamos a el tema de los mapas. Situación militar en Ucrania y las regiones rusas al día 26 de abril. Los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Kiev, Gerson, Sumy, Kirovogrado, Dnipropetrovsk, Kharkov, Mykolaiv, Chernihiv, Vinnytsia, Cherkasy, Poltava y Donetsk. Un gran ataque allí de Rusia, que también está avanzando en dirección a Toretsk, Kursk y Orjov. Los enfrentamientos han continuado en la dirección de Svatove y de Kupiansk. Las fuerzas rusas eliminaron a unos 35 militares, un tanque, un vehículo de transporte personal, 2 vehículos motorizados, un cañón de artillería, una estación de guerra electrónica en la zona de Kharkov. También eliminaron a unos 230 militares, un vehículo Kirpi, 9 camionetas, 4 cañones de artillería, 4 depósitos de municiones en la zona de Svatove. Para la zona de Chasiv Yar, Rusia eliminaba a unos 295 militares, un Humvee, 7 vehículos motorizados, 5 cañones de artillería, un radar ANTPQ-36 y un depósito de municiones. Para la zona de Donetsk, en la región de Donetsk, Rusia eliminaba a unos 360 militares, 3 vehículos blindados, 3 vehículos motorizados y 4 cañones de artillería. Y en la zona sur se eliminaron hasta 200 militares, 5 vehículos blindados, 12 motorizados, un cañón de artillería y un depósito de combustible. Para la región de Gerson, hasta 85 militares eliminados, un vehículo blindado de combate, 3 cañones de artillería de campaña, incluido un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense. Y durante el último día, la Fuerza de Defensa Aérea Rusas derribaron 8 bombas JDAM, 2 proyectiles HIMARS y 236 drones. Vamos a ver el mapa general de Ucrania que está aquí, para ubicarnos en los lugares. Chernihiv era atacado, también Kiev, la zona de Vinnytsia, la región de Sumy, Kharkov, Poltava, Donetsk, Cherkasy, Kirovogrado, Dnipro, Zaporizhia y Mykolaiv y Gerson también eran tocadas por los misiles rusos. Y en el tema de los avances, Rusia está avanzando en Kursk, dice allí, combates por Kupiansk, Svatove, otros avances más que tiene Rusia en Toretsk y también en la dirección de Orjov.
Bueno, para las bajas las repasamos un poco. 35 en Kharkov, 230 en Svatove, 295 en Chasiv Yar, 360 en Donetsk, 200 en el sur y 85 en Gerson. Esto según Rusia, las bajas que le genera Ucrania. Y vamos a los mapas de los avances. Al oeste de Gorlovka tenemos varias capturas de terreno que ha hecho Rusia. Las fuerzas rusas avanzaron al norte de Toretsk, cerca de Dachne, y entraron en Dilivka. Los combates han continuado en la parte occidental de Petrovka y las fuerzas rusas avanzaron al norte de Tarasovka hacia Alexandropil. También avanzaban entre Kalinovo y Panteleimonovsk. Bueno, algo así. Vamos el mapa, a ver, así nos ubicamos. Norte de Toretsk, el avance en Dachne, la entrada hacia Dilivka, aquí en esta zona. Y al norte de Toretsk, la llegada aquí a los estuarios o lagos que hay aquí en el norte de Toretsk. Son como represas que hay allí. Y la lucha que sigue en Petrovka, cerca de Shevervinivka. Y más abajo tenemos otro avance hacia Kalinovo y Panteleimonovsk, aquí en la ruta que lleva hacia Konstantinivka, no me salía, hacia Konstantinivka, el avance entre Kalinove y Pantel, aquí este poblado, al sur de Sukavalka, así que allí va alineando mucho más el terreno Rusia, le queda todavía llegar a estar Mykolaiv un poco más cerca para que quede un poco más la línea más derecha, ¿no? Y también hay otro avance cerca de la ruta en Tarasovka, allí muy cerca de Alexandropil, que Rusia va avanzando. Muy bien, eso es el día 26. Vamos a ver otra zona de Ucrania, en Orihiv, el avance de las fuerzas rusas en Tokmacha Malaya. Allí vemos el mapa. No mucho más que eso. Aquí desde Novopoprovka sale Rusia, muy cerca de Bilogiria, y va hacia Malaya. Muy cerca allí tiene una altura y las dos rutas que cruzan, una por el norte, otra por el sur. Va avanzando entre ellas dos, pero sí, la parte del norte va siendo capturada y acercándose más hacia Orihiv. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Me parece que aquí el mapa está desactualizado en esta zona porque puede ser que esto esté capturado por Rusia. O me estoy confundiendo. Bueno, no importa. Ya lo veremos más adelante. Las fuerzas rusas tomaron el control de la zona de Gornal. Esto es en Kursk. La región de Kursk ha sido tomada. El pueblo de Gornal. También continúan los combates cerca de Velodovi, Volodimirivka y Lognia. A ver. Ahí. Bien, el pueblo de Gornal, muy cerca a la frontera, era capturado por Rusia, dejando ya sin pueblos o localidades bajo el control de Ucrania en la zona de Kursk. Solamente queda aquí una parte de la frontera donde no hay población, no hay zona urbana, ¿no? Y esa zona será controlada por Rusia prontamente también. Y aquí en Lognia, Velodovi y Volodimirivka sigue la batalla. Esto es en el norte de Sumy.
la región ucraniana de Sumy, donde Rusia quiere hacer un colchón, una región de amortiguación para que no le vuelva a ocurrir lo mismo de Kursk, ¿no? Ahí está entonces el día 26, que muchos noticieros titulaban que Rusia había liberado la zona de Kursk totalmente y las fuerzas rusas tomaron el control de Popovka en Belgorod, la región de Belgorod, muy cercana allí a Kursk, donde Rusia ha tenido que enfrentar a Ucrania por la incursión que ha hecho. Los rusos repelieron los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Demidovka y el ejército ruso repelió los ataques ucranianos cerca de Goptarovka. La AFU atacaron un vehículo en la carretera del distrito de Graivorón. 2 personas murieron y una resultó herida. Vemos aquí la recaptura o la recuperación de Rusia de Popovka. Han vuelto a recuperar esa localidad donde estaban anteriormente, ¿no? Y Ucrania va siendo desalojado de la región de Belgorod. Bueno, repelen aquí también al sur de Milaevka o cerca de Goptarovka el ataque ucraniano, y en Demidovka también la AFU atacaba queriendo tomar el pueblo y Rusia lo repelía. Acá supongo que el ejército ruso querrá hacer lo mismo que en Kursk, hacer una región de colchón, una región de amortiguación, digo, tomando Miropilske, Prokodi y Marino, sería lo más conveniente, quizás un poco más al norte también, para asegurar su frontera. Y bueno, por este día no nos queda más, vamos al otro, el día 27, el mapa general de Ucrania que nos dice lo siguiente: los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Zitomir, Donetsk, Odessa, Sumy, Dnipro, Kharkov, Zaporizhia y Cherkasy. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Chasiv-Yar, Bogatyr, Toretsk y continúan los enfrentamientos en Svatove, Kupiansk. Las fuerzas rusas, por su parte, eliminaron a unos 75 militares, un vehículo blindado, 14 de motor, 6 cañones de artillería y un depósito de combustible en la zona de Kharkov. En la zona de Svatove, Rusia eliminaba a unos 235 militares, 2 vehículos blindados, 6 motorizados, 4 cañones de artillería, un ANTPQ-50 y 8 depósitos de municiones. Para la zona Chasiv-Yar se eliminaban a unos 250 militares, un tanque, 5 vehículos blindados, 6 motorizados y un cañón de artillería, más una estación de guerra electrónica y 4 depósitos de municiones. Para la región de Donetsk tenemos la eliminación de 425 militares, un tanque, 2 vehículos blindados, 6 motorizados y 2 cañones de artillería. Para el sur se eliminaban a 140 militares, 3 vehículos blindados, 4 motorizados, 3 cañones de artillería y 2 estaciones de guerra electrónica, más 2 depósitos de municiones. En la región de Kherson, Rusia eliminaba a 70 militares, un vehículo blindado, 3 vehículos motorizados, una estación de guerra electrónica, 2 depósitos de municiones. Y la defensa aérea rusa derribó una bomba JDAM, 2 proyectiles HIMARS, 2 misiles S-200 y 124 drones durante aquel último día. Vemos el mapa de Ucrania. Aquí nos destacan en rojo los ataques de Rusia en Zitomir, muy cerca de Kiev, y en el sur en Cherkasy también ataques. Sumy era bombardeada, Kharkov, Donetsk, Dnipro, Zaporizhia y Odessa. Combates por el norte de Kupiansk, también en Svatove, cerca de Liman, en Chasiv-Yar siguen los avances de Rusia, en Toretsk igual, y en Bogatyr,
el norte de Velikano-Mosilka viene a ser esto. Bueno, las bajas para Ucrania, 75, digo bien, 75 en Kharkov, en Svatove, 235, 250 en Chasiv Yar, 425 en Donetsk, 140 en el sur y 70 en la región de Gerson. Bien, vamos a los mapas de los avances. En Chasiv Yar, Rusia marcaba 2 avances. Las fuerzas rusas avanzaron en el centro de Chasiv Yar y se afianzaron en la aldea de Stupovsky. Continúan los enfrentamientos por Orikovo-Vasilivka y en Grigorovka. Vamos al mapa aquí. Estos dos pueblos que quedan en el norte, Orikovo-Vasilivka, al sur de Minkivka, cerca del canal, que es este que ven aquí, cerca de Novomarkovo. Y más al sur, en Grigorovka, sigue la batalla. Allí Rusia quiere llegar al canal, por lo menos, acercarse más a Markove. Y en el tema de la ciudad de Chasiv Yar, un avance de Rusia. Allí tenemos en el distrito del centro, ¿no? Y saliendo del bosque de esta altura que hay, Rusia llegaba a estos barrios. En Stupovsky, un avance allí en el pueblo del sur, muy importante porque cruza la ruta allí muy cerca. Y Rusia ya conoce el terreno porque ha estado allí antes. Así que aquí han avanzado otra vez, queriendo tomar en la totalidad de esta localidad. Seguimos leyendo, vámonos al tema de Pokrovsk. Allí hay varios avances. Las fuerzas rusas avanzaron cerca de Bogatir, al sur de Uspenivka. El Ministerio de Defensa ruso reclamó el control total de Bogdanovka y las fuerzas rusas avanzaron al noroeste de Nadivka. Los combates han continuado cerca de Kotli, Arivka, Troitskoye, Svirove, Aleksivka y Kotline. Vemos el mapa aquí. La región sur de Pokrovsk sigue siendo combatida entre Udachne y Svirove. Sí hay avances hacia el oeste, podemos decir hacia la región de Dnipro. En el sur de Uspenivka se ha tomado territorio y al noroeste de Nadivka también. Esto amplía la zona de control y asegura mucho más la ruta que conecta, podemos decir, Shevchenko, o bueno, Pokrovsk, con el Andrivka. Y bueno, sigue la batalla allí en Kotliarivka y Troitskoye, o Troitske. Sí hay un avance más al sur de Bagatir, saliendo de Rosliv. Allí se captura una porción del territorio y sigue la lucha en Aleksivka, al oeste de Andrivka. Vámonos entonces al oeste de Gorlovka. Allí en Torex, las fuerzas rusas ampliaron su zona de control cerca de Sukaya Balka y despejaron el distrito de Komsomol y entraron en la parte norte de Sheverbinovka. Los combates han continuado en la parte occidental de Petrovka y en Dilivka. Vemos el mapa para ubicarnos en estos lugares. Dilivka queda aquí en Dachnoe, como veíamos el avance que había hecho recientemente, llegando a ese pequeño pueblo que linda con la línea del tren que pasa aquí, que llega hasta Druzhba, y también está muy cerca de estos lagos. Otro avance de Rusia, aquí al norte de Torex, llegando a Katerinovka, la parte norte de
Shevardnivka quiere tomar allí la ruta, parece, y encerrar de algún modo Shevardnivka. Sigue la batalla por estos lugares. Novospaske, Petrovka. Sigue un avance allí en Sukavalka, al norte, lindando con la ruta, en esta parte que es más alta. Tendría que seguir el avance así, capturar la ruta y girar hacia esta Mikolaivka para reunirse con el otro frente, ¿no? Aquí hay como un río, creo, alguna depresión de terreno. Y bueno, ese es el avance, 2 avances que han hecho. Lo de Torex se le ha complicado un poco. Es un terreno difícil también, con alturas y lagos en el norte. Pero podría delimitar aquí con los lagos si es posible. Quizás llegar a este gran lago que hay aquí al norte de Katerinovka. Bueno, ahí está entonces. Parece que la intención aquí es capturar la zona este de la ruta, ¿no? Por los avances que va haciendo. Bien, vamos a seguir leyendo. Vámonos al tema de Kursk. Allí el MOD ruso declaró el control total sobre la región de Kursk. El ejército ucraniano sufrió más de 76.000 muertos y heridos en la región rusa. Perdió más de 7.700 sistemas de armas, según Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor General del Ejército ruso. Las fuerzas rusas avanzaron al oeste de Olesnia. Los combates han continuado cerca de Belodovy, Volodymyrivka y Lognia. Vemos aquí el mapa. El avance ruso desde Olesnia hacia el interior de Ucrania, hacia la zona de Sumy. Parece que quisieran avanzar hasta Lognia. Allí la batalla ha continuado en Belodovy y en Volodymyrivka. Y bueno, aquí, si nos ceñimos al mapa del terreno, Rusia no ha controlado completamente Kursk. Hay regiones fronterizas que están en una zona gris de combate, como aquí en esta parte, y esta zona del río, que es difícil controlar el otro lado, ¿no? Por lógica situación. Pero Rusia podría seguir avanzando hasta Alexandria y más allá, quizás en un futuro. Lo que sí vemos aquí, un mayor interés de desarrollar aquí, obviamente, la entrada hacia Kursk, controlar mucho más esta zona entre Lognia y Olesnia y el norte de Sumy aquí. Bien, ahí dejamos el mapa del día 27. Vamos al 28. 28 de abril. Los ataques rusos han disminuido un poco en este día. Destruyeron objetivos en la región de Cherkasy, Sumy y Dnipropetrovsk. El MOD ruso confirmó el control de Kamenka en dirección de Kupiansk. Las fuerzas rusas avanzaron en la dirección de Svatove, Bogatyr y Toretsk. Un civil murió y otros 6 fueron heridos en la RPD durante el último día. Las fuerzas rusas eliminaron a unos 220 militares, un vehículo blindado, 16 vehículos de motor, 6 cañones de artillería, 2 depósitos de municiones en la zona de Kharkov. Y para la zona de Svatove se eliminaban a 240 militares, 8 vehículos motorizados, 3 cañones de artillería, una estación de guerra electrónica Kabertus, 6 depósitos de municiones en la zona de Svatove. Y para la zona de Chasiv Yar se eliminaron a unos 230 militares,
2 vehículos blindados, incluido un M113, 2 cañones, dos camionetas, un cañón de artillería, ahí sí. Y en la región de Donetsk se eliminaron a 375 militares, 2 vehículos blindados, 2 motorizados, un radar Rada israelí. Y en la zona meridional de Donetsk, en la zona sur, se eliminaron a 170 militares, 2 vehículos blindados, 4 vehículos motorizados y 3 cañones de artillería. Para la región de Gerson se eliminaron a unos 75 militares, 3 vehículos motorizados, un cañón de artillería y una estación de guerra electrónica. La defensa aérea rusa ha derribado 3 bombas guiadas JDAM de fabricación estadounidense y 234 drones durante el último día. Vamos a ver el mapa aquí del día 28, si estoy bien. La región de Sumi era atacada por los rusos, también en Cherkasy llegaban los misiles y en Dnipro. Para los avances, Rusia confirmó el control de Kamenka en dirección de Kupiansk, al norte de Kupiansk, cerca de la frontera, y en Svatove, Rusia también avanzaba allí al norte de Liman. Avances en Torex, en Bogatir, al norte de Velika Novosilka, y eso es lo que tenemos en el mapa. Para las bajas, 220 en la región de Kharkov, en el área de Svatove 240, en Chasiv-Yar 230, 375 en Donetsk, 170 en el sur y 75 en Gerson. Vemos aquí entonces el mapa del norte de Kupiansk, allí un avance. El bot ruso confirmó el control de Kamenka. Los combates continúan cerca de Figolivka, como así también en Mala Shapkivka. Siguen las batallas en Kindrashivka y en Boguslavka. Allí nuevos nombres están sonando. A ver. Kamianka ha sido capturada por Rusia entonces, una importante localidad cerca de la frontera. En esta zona me parece que una de las más grandes que hay. Cerca o lindante al río Oskil. Sigue la batalla por Figolivka, al norte de Brichna. Y también aquí, más cerca de Kupiansk, sigue el combate en Mala Shapkivka. Y cerca de Kindrashivka también se acerca el ejército ruso. Aquí el interés es, obvio, capturar la ruta que lleva hacia Kupiansk. Aquí la intersección cerca de Kindrashivka, la altura, ¿no? Acercarse mucho más. Ya si Rusia logra avanzar en esta zona, quedaría amenazado Kupiansk desde los dos lados del río, de esta zona de aquí y de esta zona de aquí. Y si el ejército ruso logra controlar Petropavlivka, también podría entrar por esta ruta. La verdad que ha intentado Rusia cruzar el río y ver si le significaba mayores éxitos en la batalla, y sí está avanzando del otro lado del río mucho más fácil que desde Petropavlivka, que ha quedado aquí como encasillado, ¿no? Porque es una región más urbana, donde hay bosques, alturas y demás ríos o pequeños lagos, ¿no? Esta zona parece que le va siendo mucho más beneficiosa el combate. Quizás porque esta zona no estaba tan fortificada como la parte al este de Kupiansk. Y sí, nos faltó leer lo del sur, que sigue la batalla allí al sur de Zagrisove, ya cerca de Boguslavka. Y bien, ¿qué más tenemos? Vamos al mapa de Siversk. Hay otro avance. Las fuerzas rusas avanzaron en las afueras de Grigorovka. Continúan los enfrentamientos
en Verkhoyansk, como así también cerca de la aldea de Vimka y de Perisnoye. Un avance allí en Vigorivka o Vilogorivka, cerca de Grigorovka. Se está acercando Rusia a este pueblo. Esta es una zona bastante difícil, ya que el pantano y los ríos que están en el norte lo controla Rusia, lo controla Ucrania. Tiene muchas posiciones de artillería, allí que atacan constantemente aquí a Vilogorivka. Y también aquí había unas alturas que Rusia está logrando dominar desde donde está avanzando. Y si controla las alturas de aquí, podrá tener mucho más fácil el camino hacia Siversk. Verkhoyansk que sigue la batalla, en Vimka igual, y en Perisnoye sigue la batalla cerca de Fedorivka. Allí, entonces, Rusia ha marcado un avance, dice este mapa, y vámonos al lugar de Torex, en el eje de Gorlovka. Allí las fuerzas rusas han ampliado la zona bajo su control cerca de Sukayavalka. También han asegurado el distrito de Komsomol y entraron en la parte norte de Yevervinovka. Continúan los combates en la parte occidental de Petrovka y en la parte norte de Torex. Vemos el mapa donde han avanzado. Allí Rusia controla entonces el terreno al norte de Yevervinovka, cortando varios caminos y la ruta del tren que cruza por allí y controlando más esta ruta que sí deberá avanzar sobre los terricones y tener más control en esta zona norte de Torex, en la parte urbana obviamente, donde está la batalla, pero con este avance quizás pueda hacerse de las zonas despobladas del norte y avanzar en esa zona. Bueno, allí tenemos también un avance en Sukayavalka, otra captura más que hace Rusia, más grande. Y controlan esa zona. Si nos vamos a la dirección de Novopavlovka, para ustedes que lo ubiquen mejor, sería a los alrededores de Andrivka, al sur de Pokrovsk, al norte de Velikanovo-Silka. Allí las fuerzas rusas avanzaron al norte de Andrivka, cerca de Troitskoye y cerca de Alisivka y Fedorovka. Sigue la batalla. Vemos el avance aquí en Troitskoye, acercándose más en esta zona a la región de Dnipro. Y en el sur al norte de Andrivka, controlando el terreno rural aquí, asegurando mucho más la ruta que conecta ahora Andrivka con la región sur de Pokrovsk. Pero sigue la batalla en Alisivka. Este avance está conectado con lo del sur, ¿no? Porque si sigue avanzando, va a lograr llegar al norte de Alisivka. Y bueno, aquí sigue la batalla por Fedorovka, al norte de Bélica. Y ahí estamos. Vamos entonces a ver un video, me parece, sí. Se llama Del campo de batalla a la mesa de negociaciones. Los logros de Rusia dan forma a las negociaciones sobre la guerra de Ucrania. El día 28 de abril, digo. 28 de abril. A ver, vamos a leerlo y verlo aquí.
Las fuerzas rusas están logrando avances territoriales graduales en el frente, mientras que las tropas ucranianas luchan por mantener sus posiciones en medio de crecientes pérdidas. Durante la última semana, los avances rusos han asegurado 21 kilómetros cuadrados adicionales. Las tropas ucranianas se ven obligadas a ajustar sus tácticas defensivas, confiando en un camuflaje pesado y movimientos de unidades pequeñas para evitar ser detectadas. Los cielos sobre el campo de batalla están cada vez más dominados por aviones no tripulados de ambos lados, lo que lleva a una casi paridad en las capacidades de reconocimiento aéreo y ataque a baja altitud. Ambas partes están implementando contramedidas, como corredores de malla y un mejor ocultamiento para mitigar la amenaza de los drones. Las fuerzas rusas han aumentado la presión y se han hecho con el control de varias aldeas importantes en un amplio frente que avanza hacia Konstantinovka desde el sureste. Feroces batallas se libran en las minas de las afueras de Toretsk. El frente del sur de Donetsk también está marcado por el avance de las fuerzas rusas hacia las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. Continúan los intensos combates cerca de Bogatyr, y las fuerzas ucranianas lanzan contraataques, incluidos asaltos blindados. El frente de Zaporilla sigue siendo una zona muy disputada donde los operadores de drones ucranianos están ralentizando el ritmo del avance ruso. En Gerson, las líneas del frente han permanecido estáticas, aunque los informes de campo sugerían un posible cruce ruso del río Dnipro, una medida que enfrentaría importantes desafíos logísticos. La sangrienta incursión ucraniana en territorio ruso fracasó. El ejército ruso liberó la región de Kursk y repelió a las fuerzas ucranianas de las últimas aldeas fronterizas de Belgorod. Sin embargo, el ejército ucraniano no deja de reforzar sus posiciones cerca de la frontera, bombardeando intensamente las aldeas rusas. Amenazada por una ofensiva rusa en territorio ucraniano, Kiev parece estar reagrupándose para nuevos posibles ataques en las direcciones de Bryansk y Belgorod. En la dirección de Sami, las fuerzas rusas ya han intensificado las operaciones ofensivas, desplegando artillería de largo alcance, ataques aéreos y brigadas de asalto para debilitar las defensas ucranianas. Las batallas claves se están desarrollando alrededor de Basovka y Yunakovka, con las tropas rusas avanzando hacia Lonia, un centro logístico crítico para las fuerzas ucranianas. En el frente diplomático, los rumores sobre los posibles términos de paz están muy extendidos. Moscú ha reiterado sus condiciones para posibles negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores Lavrov ha enfatizado que el estatus de Crimea no es negociable y que cualquier alto el fuego debe venir acompañado de garantías contra un mayor rearme ucraniano. Moscú también insiste en mantener el control sobre la planta de energía nuclear de Zaporilla y ha señalado la ausencia de propuestas de Estados Unidos sobre el alivio de las sanciones. Si bien Rusia sigue abierta a las discusiones, ha dejado claro que cualquier acuerdo debe reflejar las realidades actuales en el campo de batalla. A su vez, Zelensky está impulsando un controvertido acuerdo a las naciones europeas, dispuesto a movilizar 600.000 soldados adicionales a cambio de 100.000 millones de euros. Su plan incluye reducir la edad de reclutamiento a 18 años y extender la ley marcial, asegurando que Zelensky conserve el poder. La medida subraya la estrategia de Kiev de prolongar la guerra a pesar de las numerosas bajas, confiando en el apoyo occidental para sostener su esfuerzo bélico. Muy bien, pasamos al tema del día 29 de abril, a los mapas del 29. Los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Kharkov, Donetsk, Dnipro, Kiev, Sumy, Zaporizhia, Gerson, Odessa, Cherkasy, Kremenchuk y Poltava. Volvió a atacar con todo Rusia aquel día y las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Kupiansk y Svatove. Los enfrentamientos han continuado en dirección a Bogatyr y hay avances en dirección a Toretsk. El resumen de las bajas dice que las fuerzas rusas eliminaron a unos 205 militares, 3 vehículos blindados, 13 vehículos motorizados, 6 cañones de artillería, un depósito de municiones en la zona de Kharkov. Para la zona de Svatove, Rusia eliminaba a 240 militares, un tanque, 4 vehículos motorizados, 3 cañones de artillería, 2 estaciones de guerra electrónica y 2 depósitos de municiones. Para la zona de Chasiv Yar, se eliminaban a unos 250 militares, un Humvee, un vehículo Max Pro, 3 vehículos motorizados y un cañón de artillería. En la región de Donetsk se eliminaban a unos 450 militares, 2 vehículos blindados, incluido un M113, 2 vehículos motorizados y 2 cañones de artillería. En la zona sur de Donetsk se eliminaban a unos 160 militares, 2 vehículos blindados, 4 motorizados, un sistema César, una estación de guerra electrónica y un depósito de municiones.
Para la región de Gerson, Rusia eliminaba a unos 80 militares, 3 vehículos motorizados, un cañón de artillería, una estación de guerra electrónica y depósitos de material militar. Sería depósito de municiones. Y las fuerzas de defensa rusas derribaron 7 bombas aéreas guiadas JDAM, 189 drones durante aquel día. Vemos el mapa aquí que nos dejan para ubicarnos en las regiones atacadas de Kiev. Bombardeaba Rusia también Sumy, Poltava, Kharkov, Cherkasy, Kremenchuk, Dnipro, Zaporizhia, Gerson, siguiendo allí el río Dnieper. Y en Donetsk también no iba a dejar de atacar Rusia, donde está el frente más acentuado. Y en dirección de Kupiansk hay avances de Rusia, como en Svatove, en Toretsk. Continúan los combates por Bogatir. Y las bajas para la AFU son de 205 en Kharkov, 240 en Svatove, 250 en Chasiv-Yar, 450 en Donetsk, 160 en el sur y 80 en Gerson. Vemos el mapa de los ataques con drones. Bueno, pues vamos a leerlo primero. Al menos 5 civiles fueron heridos por ataques con drones ucranianos en aldeas fronterizas de Belgorod. Durante la pasada noche, las defensas aéreas rusas destruyeron 91 drones ucranianos en las regiones de la retaguardia. Y por la noche, la defensa aérea rusa interceptó 40 drones en la península de la región de Kursk. 12 drones en la región de Oriol eran derribados. Interceptaban 11 drones en la región de Ryazan. Otros 8 eran dados de baja en Nizhny Novgorod. 7 eran destruidos sobre el Mar Negro. 6 eran interceptados sobre la península de Crimea. 3 en la de Belgorod. 2 en la de Moscú. 1 en la región de Kaluga y otro en la región de Briansk. Estos son los drones destruidos. Vemos en el mapa, aquí tenemos Nizhny Novgorod, 8 drones para ese lugar, 2 en Moscú, la zona más importante para Rusia, 1 en Kaluga, otros 11 en Ryazan, otro en Briansk, 12 en Oriol, 40 en Kursk, que creo que es el número más alto ese día, 3 en Belgorod, 6 en la península de Crimea y otros 7 en el Mar Negro. Como saben, en el Mar Negro hay varias estaciones de extracción de petróleo, de plataformas petrolíferas, y ese es el tema entonces en el territorio de Rusia, el ataque de Ucrania a la retaguardia. Y pasamos a Kupiansk. Allí vemos que hay varias batallas, pero a ver si un control la llega a ver. El mod ruso confirmó el control de Doroshovka. Los combates han continuado cerca de Fikolivka, en Malayakivka. Sigue la batalla cerca de Kindrashivka y de Boguslavka. Fikolivka, sigue la batalla allí. Rusia confirma el control de Doroshovka. Aquí todavía no lo marcan en rojo. Sigue la batalla al norte de Kupiansk. Entonces, en estos dos pueblos, Kindrashivka, el más cercano, y en el sur también en Boguslavka. Vamos al tema de Pokrovsk. No hay grandes avances, pero sí una capturar. Según los informes, las fuerzas rusas tomaron el control de Berezovka y cortaron la carretera de Pokrovsk. Importante eso. Los combates han continuado en Mirolubovka, Lisivka, cerca de Kotline, en Udachne y en Svirove.
Vemos el mapa aquí. Con este avance en Beresievka, Rusia corta la ruta hacia Konstantinivka. Aquí está el cruce de caminos, muy cerca. Podría hacerse con el cruce prontamente. Está en zona de combate. Miroluvka, sigue el combate allí. También en Lizivka, que le ha sido muy difícil de capturar a Rusia. Y en el sur de Pokrovsk, en el suroeste, sigue la batalla por estos tres pueblos clave: Udachne, Kotline y Svirove. Y esa es la situación en Pokrovsk. Vámonos más al norte, en el tema de Kursk o Sumy. Las fuerzas rusas lanzaron un asalto contra... Bielorrusia será como se llama el pueblo, ¿no? Belovodi. También sigue la batalla en Volodymyrivka y en Lognia. Sigue la batalla allí, entonces, en estos tres pueblos de la región fronteriza de Sumy, ahí con Kursk. Y vamos a otro video. Sin ir más mapas, sí. Nuevo alto al fuego, dice. En Ucrania, otra batalla de guerra tras bambalinas. El día 29 del 4. Creo que iba a hablar del alto al fuego para el día de la victoria, si no me equivoco. Sí. Rusia ha anunciado un alto el fuego de 3 días en Ucrania, del 8 al 10 de mayo, dedicado al 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. El Kremlin enmarcó la medida como un gesto de buena voluntad y una oportunidad para que Ucrania corresponda, advirtiendo que el incumplimiento provocaría una respuesta proporcionada. Se trata de la segunda tregua temporal en un mes, tras una pausa de 30 horas en Semana Santa, y subraya el intento de Moscú de ganar iniciativa como actor pragmático en el estancado proceso de negociación. Mientras Kiev exige un alto el fuego de 30 días y Estados Unidos presiona por el fin completo de las hostilidades, la propuesta más corta y factible de Rusia refleja su escepticismo sobre la capacidad y la voluntad de Ucrania de mantener treguas más largas, dadas las violaciones del pasado. La respuesta ucraniana ha sido desdeñosa. Zelensky calificó la oferta de 3 días como una manipulación, insistiendo en un cese inmediato e incondicional de 30 días. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano se hizo eco de esto, cuestionando por qué Rusia demoraría hasta el 8 de mayo si realmente buscaba la paz. Sin embargo, la retórica de Kiev puede suavizarse a medida que se acerque la fecha. Durante la tregua de Pascua, Zelensky rechazó inicialmente la propuesta antes de ceder a la presión occidental. Un cambio similar sigue siendo posible, particularmente si los aliados europeos instan al cumplimiento. Sin embargo, el fragmentado control militar de Kiev genera dudas sobre su cumplimiento. Las treguas anteriores enfatizaron la incapacidad de Ucrania para garantizar la adhesión, incluso si sus líderes estaban de acuerdo. Detrás de las posturas diplomáticas, el alto el fuego revela cálculos estratégicos más profundos. Para Moscú, la medida ofrece iniciativa en las negociaciones y pone a prueba la disposición de Ucrania a participar. El Kremlin reiteró la apertura de Rusia a conversaciones incondicionales, pero subrayó que Kiev debe derogar primero su decreto de 2022 que prohíbe las negociaciones con Putin. El momento también parece estar adaptado a la política de Estados Unidos. Con la administración Trump presionando a ambas partes para un acuerdo duradero, el gesto de Rusia es una señal de cooperación, posiblemente para mantener a Washington comprometido. Las recientes conversaciones secretas, incluida la llamada de Lebrov con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y una visita del enviado de Trump, Steve Witkoff, a Moscú, sugieren que se están llevando a cabo maniobras tras bambalinas. La frustración pública de Trump con la naturaleza prolongada de la guerra y las insinuaciones de que Zelensky podría conceder Crimea han alimentado aún más las especulaciones sobre un posible avance. Sin embargo, la resistencia del régimen de Kiev se deriva de intereses existenciales. Un alto el fuego corre el riesgo de legitimar las pérdidas territoriales, frenar los flujos de ayuda occidental y desencadenar una reacción interna, que son amenazas existenciales que podrían desestabilizar el gobierno de Zelensky. Mientras tanto, el enfoque incremental de Rusia le permite reclamar la superioridad moral al tiempo que conserva su influencia militar. Los próximos días revelarán si esta táctica fomenta el diálogo o simplemente prolonga el estancamiento.
De cualquier manera, la pausa de 3 días subraya una verdad fundamental: en una guerra sin un ganador claro, incluso las treguas temporales son batallas de percepción. Bueno, vamos a ver el mapa del día del 30 de abril. Allí la actualización de Soufran que nos dice lo siguiente. Kharkov fue objeto de ataques masivos con drones, también Dnipro. Los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Zaporizhia, de Sumy y de Gerson. El MOD ruso firmó el control total de Novoe en la RPD, o sea, en Donetsk. 17 civiles fueron heridos en la RPD durante el último día. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección de Siversk y de Chasiv-Yar. Los enfrentamientos continúan hacia Bogatir, Svatove y Toretsk. Las fuerzas rusas eliminaron a 155 militares, 3 vehículos blindados, 9 motorizados, un RAK SA-12, 7 cañones de artillería en la zona de Kharkov. En la zona de Svatove, 220 militares fueron eliminados, 2 vehículos blindados, 10 motorizados y 5 cañones de artillería más un depósito de municiones. En la zona de Chasiv-Yar se eliminaron a unos 270 militares, 2 vehículos blindados, 4 motorizados, 3 cañones de artillería y 3 depósitos de municiones. Para la región de Donetsk se eliminaron a unos 525 militares, 5 vehículos blindados, 10 motorizados y 7 cañones de artillería. Para la zona sur se eliminaban a unos 175 militares, 17 vehículos motorizados y 2 cañones de artillería de campaña. Para la región de Gerson se eliminaron a unos 85 militares, un tanque, 5 vehículos motorizados y un cañón de artillería de campaña más un depósito de municiones. En aquel día, las fuerzas de defensa de Rusia, la defensa aérea rusa, derribaron 4 bombas guiadas JDAM, un proyectil HIMARS y 125 drones. Vemos el mapa de Ucrania primero. Allí nos marca el ataque a Sumy, el ataque masivo hacia Kharkov con drones, también Zaporizhia era atacada y Gerson. Hay avances en Kupiansk, en la parte norte, combates por Svatove, Toretsk y Bogatir, y si hay avances en Novoe, aquí cerca de Liman, al norte de Terny. También Rusia avanzó en Siversk, en Chasiv-Yar, y las bajas para Ucrania son de 155 en la zona de Kharkov, 220 en Svatove, 270 en Chasiv-Yar, 525, unas bajas bastante altas en Donetsk, más de 500, 175 en el sur, eso nos daría más de 600 bajas en un solo día, y 85 en Gerson. Vamos a la región de la retaguardia rusa. Allí Ucrania atacaba con drones. Durante la noche pasada de aquel 30 de abril, las defensas aéreas rusas destruyeron 34 drones ucranianos en las regiones de la retaguardia rusa. La defensa aérea rusa interceptó 15 drones en la región de Kursk, otros 8 en la de Bryansk, 7 en la de Oriol, 3 en la de Vladimir y 1 era derribado en Belgorod. Un dron ucraniano caído provocó un incendio en la planta de fabricación de instrumentos de Murom en la región de Vladimir. Bueno, allí un dron atacaba. Y como resultado de los ataques con drones ucranianos en Bryansk, una mujer fue herida. 3 civiles fueron heridos también en Rilsk, en la región de Kursk. Vemos el mapa aquí de los ataques con drones. La región de Vladimir, más cercana a Moscú, fue atacada. Allí 3 drones derribados, 8
en Briansk, 7 en Oriol, 15 en Kursk y 1 en Belgorod eran derribados. Los otros sí estaban en el objetivo y lastimaban a varios civiles. Bueno, y lo de la planta esa que también era atacada, ¿no? Bien, vámonos entonces al tema de Siversk. Las fuerzas rusas avanzaron hacia las afueras orientales de Siversk. Enfrentamientos continuaron en las afueras de Grigorovka, Verkhovkamianske y cerca de la aldea de Vignia. También en la aldea de Perisnoye seguía la batalla. Tenemos allí entonces los combates en Grigorovka, cerca de ese pueblo. En el sur un avance, sí, al norte de Verkhovkamianske, acercándose más a Siversk. Sigue la batalla por los pueblos del sur, por Vimka y Perisnoye. Y esa es la situación al día 30. Si nos vamos al tema de Chasiv Yar, allí las fuerzas rusas se centraron en Stupovsky y tomaron el control de su parte norte. En el centro también hay avances y al norte de Grigorovka continúan los enfrentamientos en Orikovo-Vasilivka. Vemos aquí entonces que hay combates que siguen en Orikovo. Sí, un avance allí al norte de Grigorovka, acercándose más al canal. Y en la parte sur, Chasiv Yar, hay otro avance más. En la parte central. Y va quedando cada vez más encerrado este lugar del centro. Y en Stupovsky sigue Rusia avanzando. Vámonos a Svatove, Kremina. Las fuerzas rusas tomaron el control de Novoye y continúan los combates cerca de Redkodub y al norte de Torskoye. Ahí está el mapa. Bueno, el avance aquí en Novoye, cortando la ruta hacia Liman. Y se va apoderando a poco Rusia de esa ruta. Ya la había cortado anteriormente aquí, pero aquí amplía su control con este pueblo de Novoye. Y se acerca a Redkodub. Sigue la batalla por Torske, al norte, por el cruce de caminos. Y ahí está entonces la captura de Rusia. Y vamos a otro video más. Entre el alto al fuego y el fuego cruzado, Rusia y Ucrania al borde del colapso. Vamos a ver este video. En la dirección de Sami, continúan los intensos combates a lo largo de las zonas fronterizas. Las fuerzas rusas avanzan cerca de Lonia, intentando llegar a Yunakovka, un asentamiento con una carretera que conduce a la región rusa de Kursk. Hacia el oeste, se reportan operaciones de asalto rusas alrededor de Belovoy, al sur de Suravka. Fuentes ucranianas indican que las unidades rusas están tratando de avanzar hacia las comunidades de Kotin y Yunakivka, pero no se han producido cambios significativos en la línea del frente. Persisten intensos ataques aéreos y de artillería en la zona. Las regiones rusas de Kursk y Belgorod sufrieron ataques masivos con drones ucranianos. Los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron decenas de drones. Belgorod informó de bajas civiles debido a estos ataques y siguen en vigor medidas de seguridad reforzadas. Además, un equipo de asalto ucraniano intentó infiltrarse hacia Demidovka
evitando Miropilsk a través de un terreno boscoso, pero fue destruido por el fuego de artillería y los drones FPV mientras aún estaba en territorio ucraniano. En la dirección de Pokrovsk, los feroces combates continúan cerca de las afueras de Pokrovsk, particularmente alrededor de Uspenovka, Novoalexandrovka y Kotiarovka. En la región oriental de Dnipropetrovsk, hacia la que se dirigen las fuerzas rusas, las autoridades ucranianas anunciaron una evacuación obligatoria para las familias con niños de pueblos como Kolona Meseva, Novopidorodne, Raipol y Sukareva Balka. La situación sigue siendo extremadamente tensa, aunque la línea del frente se ha estabilizado. En la dirección sur de Donetsk, las tropas rusas están atacando activamente cerca de asentamientos como Konstantinopol, Burlatsk y Otradnoye, intentando romper las defensas enemigas. Continúan los intercambios de alta intensidad de artillería y ataques con drones. Las fuerzas ucranianas han contraatacado principalmente con infantería, sufriendo pérdidas de vehículos blindados ligeros. A pesar de los intensos combates registrados por ambos bandos, no ha habido cambios significativos en la línea del frente. En la dirección de Zaporilla, tampoco hubo cambios significativos en las posiciones de primera línea, aunque persisten fuertes enfrentamientos en torno a Shcherbaki, Malatomachka y Stepove. El fuego de artillería ucraniano y la intensa actividad de los drones están limitando las capacidades ofensivas rusas, lo que lleva a un combate posicional. Las fuerzas rusas continúan lanzando ataques regulares contra posiciones ucranianas y asentamientos de primera línea, anticipando posibles contraataques. En este contexto, ambos bandos han intensificado los ataques en el territorio del otro. Rusia llevó a cabo ataques masivos con drones y aéreos contra ciudades ucranianas como Kharkiv, Dnipro, Kiev y otras zonas urbanas. Ucrania respondió con amplios ataques con drones dirigidos a territorios rusos, incluidas las regiones de Kursk, Bryansk y Oriol. Cada parte busca infligir el máximo daño a la infraestructura crítica de la otra. Los acontecimientos diplomáticos ofrecen un optimismo cauteloso. Rusia declaró un alto el fuego de 3 días del 8 al 11 de mayo, marcando el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania insiste en un alto el fuego inmediato e incondicional. Estados Unidos y sus aliados occidentales exigen pasos concretos para resolver el conflicto, aunque un acuerdo de paz duradero sigue siendo difícil de alcanzar. Los esfuerzos diplomáticos continúan en medio de la inestabilidad actual y las declaraciones contradictorias de ambas partes. Diplomatic efforts continue amidst ongoing instability and contradictory statements from both sides. Bien, ahí han cargado los nuevos mapas de hoy, 1 de mayo. La actualización informa lo siguiente: los ataques rusos destruyeron objetivos en la región de Kiev, Kirovogrado, Donetsk, Odessa, Dnipro, Kharkov, Cherkasy, Sumy, Poltava y Zaporizhia. Las fuerzas rusas avanzaron en la dirección de Bogatyr, Orehov, Svatove y Pokrovsk. Las fuerzas rusas eliminaron a unos 170 militares, 2 vehículos blindados, 12 de motor, 10 cañones de artillería y 2 depósitos de municiones en la zona de Kharkov. En la zona de Svatove, 225 bajas para Ucrania, un vehículo de transporte de personal, 9 vehículos motorizados, 4 cañones de artillería y 2 estaciones K-Vertus de guerra electrónica. En la zona de Chasiv Yar, 240 militares eliminados, 14 vehículos motorizados, 2 sistemas de guerra electrónica y un depósito de municiones. En la región de Donetsk se eliminaban a 445 militares, 2 vehículos blindados, 5 vehículos motorizados y 2 cañones de artillería. En la zona sur, los rusos eliminaban a unos 195 militares, 2 vehículos de transporte personal, 10 vehículos motorizados y 3 cañones de artillería. Para la región de Gerson, 100 militares eran eliminados, 3 vehículos motorizados, 3 estaciones de guerra electrónica y 2 depósitos de municiones. La defensa aérea rusa derribó 6 bombas guiadas JDAM de fabricación estadounidense y 137 drones durante aquel día. Vemos el mapa de Ucrania. Aquí los ataques en Sumy, ahí está la foto.
También Rusia bombardeaba Kiev, Cherkasy, Kirovogrado, Dnipro, Poltava, Zaporizhia y Odessa. Allí está la foto de Odessa. También era atacado Donetsk y Kharkov. Avances rusos en Svatove, también avanzaban en Pokrovsk, Bogatyr y Orihov. Las bajas para Ucrania, como decíamos, 170 en Kharkov, 225 en Svatove, 240 en Chasiv-Yar, 445 en Donetsk, 195 en el sur y 100 en Gerson. Vamos a ver los mapas. Vamos al tema de Pokrovsk. Aquí, varios avances. Las fuerzas rusas avanzaron en las afueras orientales de Shevchenko. Se acercaron a las afueras del sur de Malinovka. Se detectaron grupos de sabotaje y reconocimiento rusos en la parte sur de Pokrovsk. Las fuerzas rusas se centraron en Novo-Alexandrovka y se atrincheraron en la parte oriental del pueblo. Los combates han continuado en Mirolubovka, Lysivka, cerca de Kotline, en Udachne y en Svirove. Vemos el mapa de Pokrovsk. Hay avances aquí, cerca de la ruta, al norte de Yelisavetivka, acercándose más a Malinivka. Esta es la ruta hacia Konstantinivka. Como ven, aquí ya la controla Rusia y parece que pretende también hacer lo mismo en esta parte, delimitando allí con estos lagos que quedan, ¿no? En Mirulovka sigue la batalla. Hay avances, sí, aquí en Shevchenko, en la zona esta donde cruzan las líneas del tren. Y hay equipos rusos especiales que han entrado en la zona controlada por Ucrania. Se quieren acercar hacia Pokrovsk. Combates por Lysivka que han seguido y por las tres localidades del sur de Pokrovsk. Hay un avance, sí, aquí en Novo-Alexandrovka, donde Rusia ha tomado terreno y entrado en el pueblo. Y ese es el mapa de Pokrovsk. Vamos al otro, al tema de Novopalovka, al norte de Velikanovo-Silka, ahí en las cercanías de Andrivka. Las fuerzas rusas entraron en la aldea de Bogatyr y tomaron el control de las afueras del sureste de la aldea. Los rusos también avanzaron cerca de Kotlyarivka y continúan los combates cerca de Kotrioskoye, Alisivka y Fedorovka. El ejército ruso combate aquí en Kotlyarivka, entonces cerca de Nadivka, también en Troiskoye, sin avance ahí, como veíamos, en amarillo. Y en el sur, en Bogatyr, Rusia ya va entrando a este pueblo. Y sigue la batalla por Alisivka. En Fedorovka sigue el combate. Y tenemos dos avances entonces allí en el mapa. Vamos al otro. El tema de Orihip que se sigue moviendo Rusia allí. Esta vez avanzaron en la zona de Belogoria y avanzaron también cerca de Malaya Tokmachka. Tenemos allí entonces dos capturas que ha hecho Rusia, acercándose a Bilogirsha o Belogorie. Aquí el avance, acercándose a esa altura, y aquí también acercándose a esta altura más cerca de Malaya Tokmachka. Ese es el eje de Orihip. Y
Luego tenemos lo de Kursk, o Sumi, como tendría que llamarse ya esta parte, ¿no? Las fuerzas rusas tomaron el control de Belodovy y siguen los combates por Volodymyrivka y Lognia. Vamos aquí a ver si... no, ¿qué dice? Claro. Ahí está. Ok, el motor ruso dice que capturaron, o la fuerza rusa dice que Volodymyr ya les pertenece y siguen aquí combatiendo por Volodymyrivka y Lognia. Así está la situación entonces en el eje de Kursk o Sumi, norte de Sumi. Y bueno, hasta ahí los mapas de Ucrania entonces.